Evangelio de hoy viernes 7 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desaidarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos narra la trágica muerte de Juan el Bautista a manos del rey Herodes. Esta historia es una de los más impactantes del Nuevo Testamento, pues muestra cómo el poder, la corrupción y el pecado pueden cegar a una persona hasta el punto de cometer una gran injusticia. Pero también es un testimonio del valor de la verdad, la fidelidad a Dios y la valentía de aquellos que no temen proclamar su mensaje, aunque ello les cueste la vida. Juan el Bautista fue un profeta enviado por Dios para preparar el camino de Jesús. Su misión era llamar al arrepentimiento y anunciar la llegada del reino de Dios. Su mensaje era fuerte y directo, sin temor a las repercusiones. Denunciaba el pecado sin importar quién lo cometiera. Fue así como llegó a confrontar a Herodes Antipas, quien había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Este acto era contrario a la ley de Dios, y Juan no dudó en señalarlo. Herodías, al sentirse expuesta y avergonzada por la verdad que Juan proclamaba, lo odió profundamente y buscó la manera de eliminarlo. Herodes, aunque se sentía incómodo con las palabras de Juan, también lo respetaba y lo escuchaba con interés. Sin embargo, no tenía la firmeza suficiente para corregir su vida y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Esta actitud ambigua lo llevó finalmente a ceder ante las manipulaciones de Herodías.
y a ordenar la ejecución de Juan. La escena del banquete en el que se decide la muerte de Juan es un reflejo de cómo la debilidad moral puede llevar a una persona a cometer grandes atrocidades. Herodes, embriagado por la fiesta y buscando impresionar a sus invitados, hace un juramento imprudente a la hija de Herodías, prometiéndole cualquier cosa que pidiera. Manipulada por su madre, la joven pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque se entristece, decide cumplir su palabra por miedo al que dirán, demostrando que su honor estaba basado en la opinión de los hombres y no en la verdad. Este pasaje nos deja muchas enseñanzas. En primer lugar, nos recuerda que seguir a Dios y vivir en la verdad no siempre será fácil. Juan el Bautista fue fiel hasta el final, sin importar las consecuencias. Su vida nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a defender la verdad en un mundo que a menudo la rechaza? ¿O nos dejamos llevar por el miedo, la conveniencia y la presión social? Herodes es un ejemplo de lo que sucede cuando una persona no tiene firmeza en sus convicciones. A pesar de saber que Juan era un hombre justo y santo, prefirió proteger su reputación ante los hombres antes de hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares, donde sabemos lo que es correcto, pero tememos las consecuencias? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre a quién queremos agradar: ¿a Dios o al mundo? Otro elemento clave en esta historia es la manipulación y el uso del poder para el mal. Herodías no solo rechazó la verdad, sino que hizo todo lo posible por silenciarla. Su resentimiento la llevó a destruir a un hombre inocente. Esto nos muestra el peligro del odio y la venganza en el corazón humano. Cuando una persona se deja consumir por la ira, es capaz de hacer cosas terribles. En contraposición a Herodías, Juan nos muestra el ejemplo de la integridad. Él no buscaba ganarse el favor de los poderosos ni hablaba para complacer a los demás. Su única misión era ser fiel a Dios y anunciar su reino. Su testimonio nos desafía a vivir con coherencia y a no ceder ante la presión del mundo. El martirio de Juan también nos recuerda a Cristo. Juan fue un precursor no solo en su mensaje, sino también en su muerte. Así como Juan fue arrestado injustamente, Jesús también lo sería. Así como Juan fue entregado por la maldad de los hombres, Jesús también fue condenado a muerte por los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Y así como Juan murió proclamando la verdad, Jesús dio su vida en la cruz por la salvación del mundo. Esta conexión entre Juan y Jesús nos lleva a una profunda reflexión. El camino de la verdad y la justicia a menudo pasa por la cruz. Seguir a Cristo implica sacrificios, renuncias y, en algunos casos, persecución. Sin embargo, la muerte no es el final. Tanto Juan como Jesús nos muestran que la fidelidad a Dios tiene una recompensa eterna. Este evangelio también nos habla sobre la importancia de la prudencia. Herodes actuó por impulso, sin medir las consecuencias de sus palabras y decisiones. Un simple juramento en un momento de orgullo y vanidad llevó a la muerte de un hombre inocente. Esto nos recuerda que nuestras palabras y promesas tienen peso y que debemos ser cuidadosos con ellas. Asimismo, la historia de Juan el Bautista nos invita a pensar en la verdadera libertad. Juan, aunque estaba en prisión, era el hombre más libre en esta historia. No estaba atado por el miedo ni por la aprobación de los demás.
Herodes, en cambio, aunque tenía poder y riqueza, era un esclavo de su propia debilidad y del que dirán. Nos hace preguntarnos: ¿qué nos ata a nosotros? ¿Somos realmente libres para seguir a Cristo? ¿O estamos presos de nuestras inseguridades? ¿Da un miedo al rechazo o de la búsqueda de poder y prestigio? En un mundo donde la verdad a menudo es relativizada, y donde muchos prefieren escuchar lo que les agrada en lugar de lo que necesitan oír, el testimonio de Juan nos recuerda la importancia de ser luz en medio de la oscuridad. A veces, ser fieles al Evangelio significará enfrentar oposición. Pero no estamos solos. Dios nos da la fuerza para perseverar. Este pasaje del Evangelio sigue resonando con una fuerza impresionante en nuestros días, recordándonos que la fidelidad a Dios muchas veces conlleva oposición, rechazo e incluso sufrimiento. Juan el Bautista no fue un hombre común. Fue un profeta que vivió con una misión clara. Y no se dejó intimidar por los poderosos. Su valentía nos interpela y nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a defender la verdad del Evangelio en nuestra vida diaria? En el mundo actual, muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde decir la verdad puede ser incómodo o traer consecuencias negativas. Tal vez en nuestro entorno laboral, en nuestra familia o en nuestra comunidad, encontramos momentos en los que denunciar una injusticia o defender los valores cristianos nos pone en riesgo de ser criticados o rechazados. Sin embargo, Juan el Bautista nos enseña que la verdad no puede ser silenciada, y que es mejor sufrir por lo correcto que vivir en la mentira. El actuar de Herodes también nos deja una gran enseñanza. Aunque él sabía que Juan era un hombre justo y santo, su falta de firmeza lo llevó a tomar una decisión terrible. Esto nos muestra cómo el miedo a perder el poder, o la reputación puede nublar nuestro juicio. ¿Cuántas veces hemos permitido que el temor al que dirán nos impida hacer lo correcto? ¿Cuántas veces hemos preferido llamar en lugar de hablar con valentía? La figura de Herodías nos muestra otro tipo de peligro: el resentimiento y la sed de venganza. Su odio hacia Juan el Bautista la llevó a manipular las circunstancias hasta lograr su ejecución. Este pasaje nos recuerda que cuando dejamos que la ira y el rencor se apoderen de nuestro corazón, podemos llegar a cometer actos injustos. Es un llamado a examinar nuestras propias actitudes y a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y a no caer en el deseo de hacer daño a los demás. También es importante reflexionar sobre la joven que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Manipulada por su madre, ella simplemente cumplió con lo que le fue sugerido sin cuestionarlo. Esto nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos al influir en los demás, especialmente en los más jóvenes. ¿Estamos guiando a nuestros hijos, hermanos o amigos por el camino correcto? ¿O estamos sembrando en ellas actitudes que los alejan de la voluntad de Dios? La fiesta de Herodes, que comenzó como una celebración, terminó en un acto de injusticia y muerte. Esto nos muestra cómo el desenfreno, el orgullo y la falta de control pueden llevar a decisiones catastróficas en nuestra vida diaria. También podemos ver cuántas veces la búsqueda del placer o del reconocimiento social nos aleja de lo que realmente importa. Por otro lado, Juan el Bautista, aunque encarcelado y luego ejecutado, es el verdadero vencedor en esta historia. Su legado no terminó con su muerte, sino que su mensaje sigue vivo hasta el día de hoy. Esto nos recuerda que, aunque el mal parezca triunfar temporalmente, la verdad de Dios nunca será derrotada.
Esta historia también nos habla sobre la providencia de Dios. Aunque Juan murió a manos de Herodes, su misión se cumplió y su vida tuvo un propósito eterno. Esto nos enseña que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios sigue obrando y su plan se cumple. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde nos sentimos como Juan en prisión, enfrentando dificultades y sintiendo que la injusticia prevalece. Sin embargo, este pasaje nos anima a confiar en que Dios tiene el control y que nuestro sufrimiento, si es por la causa del Evangelio, tiene un valor inmenso. Jesús mismo dijo que no hay profeta sin honor sino en su propia tierra. Esto nos recuerda que, al igual que Juan, muchas veces seremos rechazados por aquellos que nos rodean. Pero nuestra fidelidad debe estar puesta en Dios, no en la aprobación de los demás. La muerte de Juan el Bautista también nos invita a reflexionar sobre la eternidad. A veces, nos preocupamos demasiado por lo temporal, por lo que tenemos o por lo que los demás piensan de nosotros. Pero olvidamos que lo más importante es nuestra relación con Dios. Este pasaje nos invita a hacer una elección: viviremos con la valentía de Juan el Bautista, defendiendo la verdad sin importar las consecuencias. ¿O seremos como Herodes, atrapados en nuestras propias debilidades y temores, incapaces de tomar una decisión justa? Pidamos a Dios la fortaleza para ser fieles en medio de las pruebas, la sabiduría para tomar decisiones correctas, y el amor para perdonar y no dejarnos llevar por el odio o el rencor. Juan el Bautista nos deja una gran enseñanza sobre la firmeza en la fe y la valentía para proclamar la verdad, incluso cuando esto implica rechazo, sufrimiento e incluso la muerte. Su vida fue un testimonio claro de que el reino de Dios no se edifica sobre la comodidad ni sobre la aceptación del mundo, sino sobre la fidelidad a la voluntad divina. Este mensaje nos desafía a examinar nuestra propia fe y preguntarnos si estamos dispuestos a defender la verdad con la misma determinación, sin temor a las consecuencias que esto pueda traer. En muchas ocasiones, el mundo nos presenta opciones que parecen más fáciles, caminos en los que el compromiso con la verdad queda de lado, para evitar conflictos o problemas. Pero Juan nos recuerda que seguir a Dios implica un camino de lucha, de renuncia y de sacrificio. No siempre será fácil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera vida, a la paz y a la justicia de Dios. Herodes, por otro lado, representa a quienes se debaten entre la voz de la conciencia y las presiones externas. Él sabía que Juan era un hombre justo y santo, y aún así, por miedo a perder su reputación y por no querer quedar mal delante de los demás, tomó una decisión equivocada. Esto nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos accionado en contra de nuestros principios, por temor a la opinión de los demás. La historia nos muestra cómo el pecado y la debilidad humana pueden llevarnos a tomar decisiones que, aunque parezcan pequeñas en un inicio, terminan teniendo consecuencias devastadoras. Herodes, por un momento de debilidad, por una promesa hecha sin pensar, se convirtió en cómplice de un asesinato. Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen peso, y que debemos ser cuidadosos con lo que decimos y prometemos, pues podemos terminar atrapados en situaciones de las que después no sabremos cómo salir. Juan el Bautista nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder, ni en la riqueza, ni en la influencia social, sino en la fidelidad a Dios. Su vida fue de entrega total al anuncio del reino,
Y su muerte, aunque trágica desde una perspectiva humana, fue en realidad el cumplimiento de su misión. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan. Pero al mismo tiempo nos recordó que el más pequeño en el reino de los cielos es aún más grande. Esto nos lleva a pensar que la verdadera grandeza no se mide por los logros humanos, sino por la cercanía con Dios y por la entrega a su voluntad. Hoy en día, muchas personas buscan reconocimiento, éxito y prestigio, pero olvidan que lo único que realmente tiene valor es lo que hacemos para la gloria de Dios. La vida de Juan nos anima a despojarnos de todo lo superficial y a centrarnos en lo esencial. Amar a Dios y cumplir su misión en nuestra vida. Otro punto importante de este pasaje es el peligro de las malas influencias. Herodías convenció a su hija de pedir la cabeza de Juan. Y ésta, sin cuestionarlo, obedeció. Esto nos recuerda que nuestras acciones y palabras pueden influir en los demás, para bien o para mal. Como cristianos, debemos ser luz para quienes nos rodean, ayudándolos a caminar en la verdad, en lugar de inducirlos a cometer errores. El desenlace de la historia nos puede parecer trágico, pero en realidad es un testimonio de la victoria de la verdad sobre la mentira. Aunque Juan murió, su mensaje no se apagó. Y su vida sigue siendo una inspiración para quienes buscan la justicia y la santidad. Esto nos recuerda que, aunque en este mundo parezca que el mal triunfa temporalmente, la última palabra siempre la tiene Dios. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. La vida de Juan nos muestra que la fidelidad a Dios no nos garantiza una vida sin sufrimientos, pero sí nos asegura una recompensa eterna. Por eso, no debemos temer las dificultades que puedan venir cuando decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón. La historia de Juan el Bautista también nos llama a prepararnos espiritualmente, a fortalecer nuestra relación con Dios y a no ceder ante las tentaciones del mundo. Si no estamos firmes en la fe, es fácil dejarnos llevar por las influencias externas, por el miedo o por la comodidad. Pero si estamos arraigados en Dios, podremos enfrentar cualquier prueba, con la certeza de que Él está con nosotros. Finalmente, este pasaje nos invita a la conversión. Nos muestra dos caminos. El de Juan, que es el camino de la verdad y la fidelidad a Dios. Y el de Herodes y Herodías, que es el camino del miedo, la manipulación y el pecado. Cada día, con nuestras acciones, elegimos a quien queremos seguir. O nos decidimos por la verdad, sin importar las consecuencias. O caemos en la trampa de la cobardía y la mentira. Que el testimonio de Juan el Bautista nos ayude a ser cristianos auténticos. A vivir con coherencia y a no temer el rechazo del mundo. Que podamos aprender a confiar en que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios nunca nos abandona. Y que recordemos siempre que la verdadera victoria no está en los triunfos humanos, sino en la fidelidad a la voluntad de Dios. Pidamos la gracia de ser valientes como Juan, de proclamar la verdad con nuestra vida, y de no dejarnos intimidar por las dificultades. Que nuestro testimonio sea un reflejo del amor y la justicia de Dios. Y que, como Juan, podemos decir que nuestra vida ha sido un camino de preparación para la venida del Señor. Que el Señor nos conceda la sabiduría para tomar siempre decisiones justas. El valor para no ceder ante las presiones del mundo. Y la humildad para reconocer
que todo lo que hacemos debe estar al servicio de su gloria. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.